Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes en esta oportunidad, conversando acerca de la palabra de Dios en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Juan Millán Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y qué les habla? Raúl Medina. Seguiremos conversando acerca del capítulo 14, Es un capítulo bien interesante. Y nuestro tema va a estar centrado en la caída del rey encumbrado. Recuerde usted que estamos conversando en forma general de jugar a ser Dios. Y uno dice, pero ¿cómo es posible hacer eso cuando Dios es tan grande? Pero a veces nuestra actitud, nuestra forma, como que nos gustaría tener los poderes de Dios y jugar a ser Dios. Sí. En cosas que Él ya ha advertido que no entremos. Eso es interesante, como Dios nos ayuda y nos protege. ¿Qué significa esto de un rey encumbrado? Bueno, aquí en Isaías 14, en el verso 12 al 14, hay una alusión muy interesante. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Todos los eruditos especializados saben y han afirmado que aquí hay una alusión directa a Satanás, ¿no? Al lucero de la mañana, que intentó ser semejante a Dios o superior a Dios. Porque es interesante que Satanás siempre tira para arriba, nunca tira para abajo. Él mira siempre hacia arriba, quiere ser como Dios o ser superior a Dios. Y ese espíritu es el que es confinado a la tierra, y lo vemos desde Génesis, ¿no es cierto?, en adelante, ese espíritu del anticristo. Porque el anticristo no está meramente actuando ya en Apocalipsis, no, está desde el mismo principio de la humanidad, engañando, seduciendo, coercionando, ¿ya? Entonces aquí lo encontramos en la narración de Isaías, pero aplicándolo, digamos, ese principio de ser enemigo de Dios y enemigo de su pueblo, aplicándolo a estos reyes en Babilonia, ¿ya? Y a la situación de oprimir al pueblo de Dios. Pero es interesante que cuando Dios hace caer a Babilonia, porque Dios no dialoga con este espíritu del anticristo, no dialoga con el mal, no llega a un acuerdo con el mal, como para dividirse el mundo, cosas por el estilo. Eso hacen los líderes mundiales, que ya sabemos, la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero Dios siempre va a querer expulsar completamente al mal. No dialoga con el mal, ¿ya? Y entonces, cuando Dios produce la caída de Babilonia, produce la liberación del pueblo. Para liberar al pueblo, tiene que hacer caer al opresor. No hay diálogo aquí, no hay una coexistencia, una convivencia del bien con el mal. De manera que siempre está este mensaje en la Biblia. Cuando uno ve a Egipto, que precede a esta situación babilónica, Dios hace caer al faraón y su ejército y a su imperio para liberar a su pueblo. Y aquí igualmente se profetiza, unos 200 años antes, vamos a decir así, redondeando, se profetiza que para liberar a su pueblo que estará deportado, esclavo en Babilonia, es menester hacer caer al imperio babilónico. Estaba pensando en los discípulos cuando Cristo estaba por terminar su ministerio, iban al aposento alto, a la Santa Cena, digamos. La conversación que llevaban ellos, ¿cuál era? ¿Quién va a ser el mayor? El mayor. Sí. Y hace una demostración extraordinaria Jesús para decirle, mira, no, el mayor es el que sirve. Fíjate que me es consolador las palabras que aparecen allí en Isaías 14:1. Dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Cuando habla de Jacob está hablando del pueblo, de su pueblo, ese que sacó. De Jacob nacieron, ¿no es cierto?, estas tribus. Y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Pero está en base a una política, a una forma de tratar que Dios tiene siempre con su pueblo. Él quiere, dice aquí, reunirlos, los escogerá, los hará reposar y ellos se unirán. Es decir, todo es señal de bendición. Cuando están esparcidos, dispersos, están bajo la maldición del pacto.
Pero el Señor, eso no es lo que Él quiere unirlos, bendecirlos. Ahora, reposo no indica necesariamente una eterna vacación, ¿no es cierto? Es un reposo espiritual. Ellos descansan en los brazos del Padre, pero siempre el mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero este es un reposo no meramente físico. Cuando la persona guarda el sábado, no es meramente que para de trabajar con sus manos, no. Reposar significa apoyarse en Cristo, apoyarse en un Padre que nos creó y nos quiere dar con Él todas las cosas. Eso es el reposo, un reposo espiritual. Así que, y nota la visión mundial, dice que no hay un exclusivismo. Quizás la palabra más fea de nuestro idioma es la palabra exclusivo, ¿no? Dios no tiene ese afán. Dice que se juntarán a ellos extranjeros. Nota que aquí hay otro elemento de la filosofía y la historia. Dios salva a su pueblo para a través de su pueblo bendecir a todas las naciones. Dios siempre, con Abraham en adelante está muy claro, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que cualquier sectarismo, cualquier idea de acumular bendiciones para sí mismo y no para los otros, es una idea que no calza con la filosofía que Dios tiene en la palabra. Sería bueno que usted revisara el capítulo 12 de Génesis, donde aparece esta salida de Abraham, y ahí está esa expresión, que dice, en ti serán benditas todas las gentes, pero la verdad que la traducción es mejor a las naciones. Sí. O sea, Dios, ¿qué es lo que quería con Israel? Que sea una luz, pero que no fuera una luz en una debajo de algo, sino arriba, para que alumbrara a todas las naciones. Uh-huh. Y de hecho así se cumplió con Daniel. Tú recuerdas, Daniel fue una luz, se mantuvo, sufrió las consecuencias, pero Dios lo mantuvo de alguna manera para que siguiera siendo el hombre que fuera bendición para ese rey, uh-huh, para ese reino, y una declaración de misión, de propósito de Dios para esas naciones. ¿Cuántos creyeron, por ejemplo, cuando él no pudo ser, los jóvenes no pudieron ser quemados, cuando Daniel fue librado del foso de los leones? Historias que se toman así tan livianas, pero son exactamente lo que Dios quiere hacer con su pueblo, librarlo del mal, de los leones, del fuego. Cuando pases por las aguas no te quemarás, por los fuegos no te quemarás, ¿no es cierto? Ni la llama arderá en ti. Esos son los propósitos de Dios. Uh-huh. Podría Dios haber dejado morir a los jóvenes hebreos, pero el propósito de Dios era mucho más alto y por eso los libró y fueron realmente extraordinarias. Pero la lección que sacamos es que Dios va a hacernos caer si nosotros nos encumbramos, porque Él no quiere orgullosos, no quiere altivos, quiere humildes, y de allí nos levantará del polvo para ser personas que demos el mensaje. Porque fíjate, Juan, si tú predicas un mensaje hermoso, pero luego te ven que actúas diferente, se acabó el mensaje, ¿no te parece? Bueno, no se acaba el mensaje. La gente entra con un problema con el mensajero, una cuestión de credibilidad. Claro. El mensaje que es de Dios sigue adelante, ¿no es cierto? Y eso hay que tenerlo claro. Pero ahora, lo que tú decías, esto de los reyes, las personas y nosotros mismos atacados por el orgullo. Alguien dijo que el orgullo se sube encima de la cruz para ser mejor visto, ¿no? Es una cosa, es como decir, oiga, reconozco humildemente mi orgullo, ¿no? Pero ese es uno de los pecados capitales, el que nos hace caer. Y de todos los orgullos, el orgullo espiritual es el peor. La autora Elena de White, hablando acerca de los fariseos, que siempre estaban en contra del Señor Jesucristo y de su mensaje, dice Elena de White que ellos se creían demasiado justos para necesitar la salvación. Eso es orgullo espiritual. Cuando uno se cree demasiado correcto, en el fondo dice, ¿quién es el mejor vecino de la cuadra? Yo, ¿no es cierto? ¿Quién es el mejor esposo de la cuadra? Yo. Así, tiene tal concepto, ¿no? Una imaginación orgullosa. La señora a lo mejor piensa muy distinto, pero él cree que es lo mejor que hay en este mundo. Ese es el problema del orgullo, ¿no?
Los invitamos para mañana. Que el Señor los bendiga.